¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de Carlos María García Cambón, que falleció lamentablemente en estos días a los 73 años, cuando parecía que se restablecía después de 4 operaciones. Así que bueno, nos deja un jugador realmente muy importante que dejó una impronta muy particular, como es aquel debut increíble del 3 de febrero de 1974 con 4 goles en un mismo partido a River en la Bombonera jugando para Boca. Es poco común que en un superclásico un jugador debute además con 4 goles y en una primera fecha de un campeonato. Muy difícil repetir eso, ¿no? Muy difícil porque se tiene que dar una cantidad de circunstancias. Primero que haya un Boca River en una primera fecha, después que un jugador debute en ese partido, después que marque 4 goles a su rival. Tanto con una camiseta como con la otra es bastante complicado. Pero si le sumamos a todo esto que el arquero de River era Ubaldo Matildo Filiol, que ya era una estrella en ese momento, después lo fue mucho más. Como muchos de ustedes saben, Filiol en el Mundial 78, 4 años más tarde, se consagró campeón mundial siendo titular, pero ya en 1974 integró a la selección argentina, que fue al Mundial de Alemania. Era muy joven ahí y Filiol fue el tercer arquero detrás de Daniel Carnevali y de Miguel Ángel Santoro. Es decir, que de cualquier manera Filiol ya era un jugador muy importante al que García Cambón hizo 4 goles y además de eso, el primero de esos 4 se lo hizo prácticamente al empezar el partido. O sea que ustedes piensen un debut de un jugador con la camiseta de Boca frente a River en una primera fecha y marcar un gol ni bien empieza el partido. Bueno, es bastante poco habitual. Pero hay que decir primero que todo que García Cambón fue porque los hinchas de Chacarita van a decir, habla de Boca y no habla de Chacarita, que es el club original de García Cambón, porque efectivamente Carlos María García Cambón jugó y fue ídolo y campeón con Chacarita, que es otra particularidad que no muchos tienen. Chacarita tiene un título profesional y ese título lo consiguió en 1969 en un partido muy recordado en la cancha de Racing frente a River, ganando 4-1. Yo lo recuerdo mucho más, les cuento esto que les puede a lo mejor interesar a alguno, porque iba al colegio primario y tenía enfrente del colegio, prácticamente a una cuadra, la heladería de los padres de Franco Frasoldati, que tenían la gigantografía con el gol de Frasoldati en aquel partido frente a River en la cancha de Racing. Imagínense, fanáticos de su hijo, de su familiar, algunos familiares también tenían la heladería esta, y tenía la gigantografía de un gol de un defensor, como era Frasoldati, y en ese equipo jugaba García Cambón, que era un equipazo de Chacarita, realmente tremendo, que como bien les digo, ganó el Metropolitano del 69 y fue protagonista de otros torneos en ese tiempo también. Chacarita para algunos, les cuento, también fue a jugar la Copa Joan Gamper en Barcelona y le ganó al Bayern Múnich, nada más y nada menos, aquel equipo en el que estaban Beckenbauer, Gerd Müller y otros más. Así que fíjense qué equipo tenía Chacarita en ese entonces, con jugadores como Ángel Marcos, como el Tanque Neumann, como el propio Frasoldati que les comenté, Ángel Hugo Vargas, que fue un fenómeno en el fútbol francés con el paso del tiempo. Un gran equipo. Bueno, cuando García Cambón llega a Boca, habían pasado ya 5 años de aquel título y Cambón ya era un jugador muy conocido. Lo que pasa es que él mismo me contó, yo les cuento que le hice una entrevista hace no mucho tiempo a García Cambón, y él me contaba algo que, bueno, no siempre se conoce, que es que él vino a reemplazar a Hugo Curioni. Boca tenía un gran goleador hasta 1973, que era Hugo Curioni, el cordobés, que era una máquina de hacer goles, pero era un 9 clásico, un jugador que hacía goles, se dedicaba a eso, era un 9 de área. Cuando vino García Cambón, la gente pensó que venía a reemplazarlo en todos los sentidos. Es decir, que García Cambón venía a hacer goles. Y claro, ustedes piensen que alguien que debuta con 4 goles arriba en el primer partido, la ilusión de la gente fue, este es un fenómeno, todavía mejor que Curioni, y viene a hacer cantidad de goles. Pero Cambón no era un goleador. Cambón hizo 4 goles en ese partido por una cantidad de circunstancias. Pero Cambón no era un goleador. De hecho, es más, él hizo otro gol en un Nacional en el que Boca también le ganó 1-0 a River con gol de él. Y él mismo bromeaba porque de ese gol nadie se acuerda. Como en otro hice 4, pero nosotros le ganamos a River un partido con gol mío también. Es un 1-0. Lo que sucede con esto es que hubo un gran engaño con esos 4 goles. Una gran ilusión pensando justamente que era un goleador. Cambón era un jugador que le gustaba mucho tocar. De hecho, él decía en muchas declaraciones, a mí también me lo comentó, que él renegaba de los 9 que solamente meten goles. Él decía, el 9 para mí es un jugador que tiene que saber jugar al fútbol, que tiene que devolver una pared,
que tiene que saber resolver en cualquier situación, que tiene que asociarse en el juego en general del equipo. No puede ser solo el que haga el último toque, por decirlo así, el que defina un partido. Para mí el 9 es mucho más que eso. Y él dijo una frase que sí es bastante polémica. A mí me alegraba mucho más, decía él, un pase-gol que un gol. Bueno, no es un 9 clásico de este tiempo, ¿no? Uno podría hacer una proyección y pensar en un Benzema, quizá, en un jugador así. Es decir, no lo quiero comparar en calidad, sino en el estilo de juego. Él pretende mucho más jugar que hacer goles. Es un jugador completo. Y García Cambón formó parte, les cuento, de un equipazo de Boca, tremendo. Un equipo raro, porque es un equipo que no ganó títulos. Porque García Cambón jugó mucho tiempo en un Boca que no ganó títulos. El Boca del 74, ya un poco menos, creo yo, el Boca del 75, que no tenía ese fútbol excelso que tuvo en el 74. Pero la gente gritaba, tres cosas hay en la boca, como aquella canción de tres cosas hay en la vida, ¿no? Tres cosas hay en la boca, Ferrero, Potente y Cambón. ¿Por qué decía estos apellidos? Porque Ferrero, Piqui Ferrero, era un extremo izquierdo de una notable calidad. Para mí, uno de los mejores 11, como se le llama al fútbol, el extremo izquierdo, win izquierdo. Uno de los mejores que yo vi en mi vida. Para mí, un jugador extraordinario. Enzo Ferrero, que después hizo tal carrera en el Sporting Gijón, en el fútbol español, que hasta en algún momento pensó en ser presidente del club. Y hasta Ferrero, les cuento, participa en una película que se llama Volver a Empezar, que ganó el primer Oscar para el cine español, porque esa película trata de un dirigente del Gijón y Ferrero aparece en un entrenamiento del equipo, ¿no? Del Sporting Gijón. Así que fue muy trascendente en el fútbol español. Bueno, Ferrero ya era muy importante en el fútbol argentino, un extremo izquierdo tremendo, de una gran habilidad, pero García Cambón siempre hacía hincapié en Osvaldo Rubén Potente, Patota Potente, para aquellos que lo recuerdan así. Potente era un jugador bajito, casi diría de un físico robusto, con piernas gordas, es decir, alguien que no parecía un futbolista así estéticamente para ver. Sin embargo, como bien dice Cambón, y a mí también me parece lo mismo, era un jugador de un talento extraordinario, de una gran visión de cancha, de una inteligencia notable para hacer correr la pelota, que como siempre digo, en el fútbol la que corre es la pelota, no el jugador. Lo más importante es que la pelota sea la que corre, y Potente hacía correr la pelota, y García Cambón, como era su concepción filosófica del fútbol, se asociaba como 9 a este juego del 10 que era Potente, que hacía jugar a todos, y el 11 que era Ferrero, sumado a un extremo derecho como Mané Ponce, que ya tenía sus años en el fútbol argentino, y un joven Chino Benítez, que muchos dirán, pero el Chino Benítez era mucho más obrero. Bueno, sí, lo fue después. Ahora voy a hablar de esa segunda etapa de Cambón, porque el Chino Benítez no era tan obrero en ese tiempo, era mucho más jugador de fútbol, venía de Racing y era un jugador con bastante calidad, con bastante noción de fútbol, que de hecho alternó en la selección de César Luis Menotti y no estuvo lejos de jugar el Mundial 78. Esos 5 jugadores compusieron, junto con Marcelo Troviani, un 5 de aquellos, un estilo, diría yo, parecido al de Redondo, al de Gago, un 5 preciosista, con gran estética, un gran Boca Juniors, dirigido por Rogelio Domínguez, que siempre se desinflaba, esa era su característica, en el final. Pero un Boca que regaló partidos notables, por ejemplo, no solamente el 5-2 a River que les cuento, sino que también hubo un 6-0 a San Lorenzo como visitante, un 7-1, por ejemplo, a All Boys, y una cantidad de goleadas impresionantes. Era un equipo que hacía muchísimos goles por partido y que daba show, realmente espectáculos. García Cambón dice que fue uno de los mejores equipos de Boca de la historia, y sin embargo no pudo conseguir títulos. Boca con Rogelio Domínguez no consiguió ningún título. Él cuenta, por ejemplo, aquella caída contra Newell's en la cancha de Huracán, en un cuadrangular del 74, del metro 74, en el que quedaron Boca, Rosario Central, Newell's y Huracán, justamente. Y Boca ahí se desinfló cuando vino el cuadrangular final. En el Nacional de ese año, Boca había sido el mejor del equipo de la fase de grupos, y cuando llegó el octogonal final, enseguida perdió los primeros partidos que se juegan en cancha neutral y quedó rápidamente fuera del título. Eso era lo raro de ese Boca de Rogelio Domínguez, que parecía que en el momento cumbre, en el momento más importante para pelear los títulos, se quedaba, pero era capaz de pegar unas goleadas y unos shows y unos bailes realmente extraordinarios. ¿Qué pasó con Cambón? Que cuando terminó el 75 y empezó 1976, River venía de ganar un bicampeonato, entonces Boca se jugó a tratar de imitar a River, trajo el Toto Lorenzo, que era un técnico mucho más
pragmático, por decirlo de la mejor forma, un técnico más realista, más resultadista, y que ya tuvo otro esquema. Ya Boca cambió esos jugadores, se había ido Ferrero, como les dije, al Sporting Gijón, Lorenzo prescindió de Potente, que se fue a Rosario Central, y García Cambón quedó bastante aislado, bastante lejos de aquella posibilidad de jugar en equipo como lo hacía antes. De hecho, Boca trajo a Totti Beglio, trajo a Juanchi Taberna, trajo otros 9, y ya Cambón jugó algunos partidos, pero quedó relegado, ya no fue lo mismo, y ya empezó a perder posiciones en Boca, y después terminó emigrando en el 77 a Unión de Santa Fe. Después se fue a jugar al fútbol griego, a Olympiacos, de ahí al fútbol de los Estados Unidos. Volvió a Chacarita ya en el 78, por muy poco tiempo, ya más veterano, hasta que dejó el fútbol jugando para Loma Negra, aquel proyecto que bancó a Malita Fortabat, que duró muy poco. Bueno, ahí se terminó el fútbol en 1981, siendo joven todavía. García Cambón, a los 32 años, dejó el fútbol profesional. Pero bueno, estamos hablando de un personaje muy particular. Por ejemplo, les cuento que García Cambón, al día siguiente de aquel partido con River, de su debut en Boca, de los 4 goles, me contaba, por ejemplo, que él fue a buscar a la casa de Quique Wolf, que jugaba en River en ese momento, al día siguiente, unos botines que Wolf traía de Alemania, y que justamente él quería comprarlos, entonces fue a la casa de Quique Wolf a probárselos, y fue un jugador de Boca a la casa de un jugador de River. Hoy esto, ustedes lo piensan, y es prácticamente imposible. Y no era fútbol amateur, era fútbol profesional. Pero era otro tiempo completamente distinto. Él dice que no tuvo ningún problema en ir a la casa de Quique Wolf, pero era tanta la prensa, era tanto el asedio, que lo que dijo fue que se escondió una semana prácticamente. Se fue de su casa, le dijo a los padres que se iba, él era soltero, le dijo a los padres que se iba de su casa y se escondió una semana de la prensa para aparecer cuando todo se había apaciguado, cuando todo había amainado y ya no era la misma presión por hacerle entrevistas. O sea que él estuvo una semana fuera de todos los micrófonos, de todas las cámaras, porque no quería saber absolutamente nada. Estamos hablando de un personaje, como les digo, muy particular. Por ejemplo, él dejó 5 hijos. Sus 5 hijos se enteraron que él había sido jugador de fútbol y que había tenido este debut frente a River por un preparador físico, por un profesor de educación física que los hijos habían tenido en la escuela. Es decir, si era por el padre, no sabían que él había sido futbolista. Cuando García Cambón dejó el fútbol, llamó a todos los amigos, puso una pila de ropa con todas las camisetas que usó, con todas las pelotas que tenía, los botines, los pantalones, y dijo: llévense todo lo que quieran. No tenía absolutamente nada en la casa, porque él consideró que es un tiempo pasado y que en este momento era otra situación. Por eso les digo, muy, muy particular. García Cambón vuelve al fútbol después, pero vuelve como entrenador interino de Boca. Boca lo convoca en la época de Macri, una vez que el Bambino Veira deja de ser el técnico. Ustedes se acuerdan que, bueno, con Macri, Macri asume a fines del 95, el primer técnico fue Carlos Bilardo por una temporada, después vino el Bambino Veira por otra temporada, y el Bambino Veira deja un poco antes que termine la temporada y ahí asume interinamente por pocos partidos García Cambón. Perdió Boca el primer partido con él, pero los otros 4 los ganó y forma parte, esos partidos, del ciclo de 40 partidos invictos, que es el récord histórico que tiene un club en el fútbol argentino, sin perder, 40 partidos invictos, que tuvo la mayoría, por supuesto, con Carlos Bianchi en el banco. Es decir, García Cambón fue el antecesor de Carlos Bianchi como director técnico de Boca, e hizo debutar ahí a un chico llamado Sebastián Battaglia, que hoy es exactamente el técnico de Boca. Battaglia debutó justamente con García Cambón en esos pocos partidos que fue entrenador. Así que estamos hablando de alguien muy particular, de alguien que sentía el fútbol de una manera realmente distinta a la mayoría, y que me apena mucho decir también que en la última entrevista me había comentado que él le había pedido a su amigo Quique Wolf, que está ligado, como ustedes saben, a los medios de comunicación, que le consiguiera alguno de esos goles en video de los 4 que le hizo a River, porque hay 2 que se ven, pero hay otros 2 que no se consiguen, lamentablemente por estas cosas de los archivos de la Argentina, ¿no? que desaparecen, que nadie sabe quién se los llevó. Muchos dicen que la dictadura militar, algunos desaparecieron, pero bueno, lo cierto es que 2 de los 4 goles no se ven. Y es más, él cuenta que uno de esos goles quedó en la historia como que lo hizo de cabeza, porque es un centro que pasa de largo a Filiol, y él parecía que había tocado la pelota con la cabeza, pero él me dijo: no, fue con el muslo. Hice otro gol de cabeza en ese partido, pero ese gol fue con el muslo, no fue con la cabeza. Lo que pasa es que lamentablemente los archivos no están. Yo le había dicho que iba a intentar hacer algo buscando en televisión española, en otros archivos en el exterior, pero no dio tiempo, lamentablemente, con su fallecimiento. Una gran pena, porque ese es un partido que deja una gran marca en la historia
y porque hablamos de un tipo de una sensibilidad muy especial. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.